Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir al libro de Romanos, al capítulo 1 del libro de Romanos. Y mientras usted lo busca, yo también me acomodo acá. Romanos, capítulo 1. Vamos a comenzar ahora con el libro de Romanos. Yo ya he predicado el libro de Romanos, de todo el libro, llevó un par de años hacerlo, pero quisiera comenzarlo porque de verdad creo que es un gran libro y aquí hay mucha gente nueva y fuera muy bueno que oigan todo sobre el libro de Romanos. Así es que voy a estar en este libro los domingos y los días de semana, el jueves. Pues he estado leyendo mucho Daniel y Apocalipsis, así es que los jueves quizás cuando terminemos las cartas a Timoteo vamos a ir a Daniel, y así para los que aman las profecías pueden hacer un esfuerzo para estar aquí, amén. Vamos a procurar hacerlo en jueves, comenzando con el libro de Daniel. Bueno, vamos a leer, ¿lo tienen? Romanos capítulo 1, verso 1 al 7, dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Así es que quisiera hablarles un poquito sobre esto y para eso también, para los que no saben mucho, tal vez poderles ayudar y animar a que puedan detenerse y esforzarse a aprender. Mire, hermano, muchas veces he dicho esto y lo repito solo porque tal vez algunos necesitan escucharlo una vez más, los más nuevos acá, y es importante que uno entienda que cuando venimos a la iglesia venimos a aprender. Hoy en día tenemos este gran problema con la sociedad en la que vivimos, que hemos perdido ese deseo de esforzarnos, sí, por el aprendizaje. Usted va a ver que han declarado los expertos este gran problema que tenemos en la sociedad, y no sé si a usted le ha pasado, y si no le ha pasado puede probar y darse cuenta que con estos videos cortos, que así le llaman, ¿verdad? Cortos, precisamente dicen que es un gran daño al cerebro, porque la gente que ya nadie se quiere detener a escuchar 40 minutos, mucho menos una hora, que es lo que yo hago, así que para que me oigan está un poco difícil, pero bueno, es porque la sociedad hemos perdido este interés por el aprendizaje. Pero yo les he dicho muchas veces a ustedes aquí que usted debe de tener esto claro en su mente al venir a la iglesia. Número uno es que venimos a adorar a Dios, amén. No venimos aquí como pasarela de moda, ¿verdad? Que a lucirnos cómo nos vemos, para nada. No venimos a eso, venimos a darle la gloria a Dios, porque para eso fuimos creados. Entonces venimos a la iglesia y tenemos que tener este deseo de meternos en la alabanza. Mire que nuestros hermanos, un día estaba orando, creo que fue el martes que estaba aquí orando, y sentí de verdad una gran carga por ellos, de pensar en mis hermanos que dirigen la alabanza, porque en todos ellos, ¿verdad?, que tocan, porque de verdad nadie les paga. Es puro trabajo el que ellos hacen de estar preparándose para cada culto, para guiarnos a nosotros. Y a veces nosotros pensamos, llego después de la alabanza, sin tomar en cuenta que hay gente que se está esforzando
en buscar en qué leer, buscar las canciones que todas hablen del mismo tema como las de hoy, ¿sí? Que hablamos de que el Señor vuelve, amén. Ese fue un trabajo el que ellos hicieron, de estar buscando los cantos para ayudarnos a todos y hablarnos del tema de que el Señor vuelve en medio de la alabanza. Entonces, nosotros tenemos que venir y tener esto claro en mente. Venimos a adorar al Señor, número uno. Número dos, venimos a aprender del Señor, amén. No venimos a oír las locuras del pastor, venimos a aprender de su palabra. Así es que yo, una de las maneras en las que yo me meto a aprender es que yo abro mi Biblia, y por eso le digo, alguien me decía, hoy se me quedó la Biblia y tuvo que abrir el teléfono. Está bien hoy, pero traiga su Biblia, como él estaba aconsejando, ¿sí? Su Biblia, ábrala, y si puede tener a dónde anotar, es bueno, que esa es una buena manera para poder aprender. Si no, usted estará años en la iglesia y nunca va a aprender. Y un día los que enseñan se van a morir. Y quizás usted esté más joven y pueda explicarle a otro el evangelio. Porque es tan importante, hermano. Mire, cuando mi hermana Susana, por ejemplo, estaba hablando ahorita de que el Señor va a volver, yo no sé usted, pero de verdad, como yo he estado leyendo el libro de Apocalipsis, estaba alucinado en mi mente y al mismo tiempo me sentía quebrantado de pensar, es que qué glorioso, pero qué malos que nos hemos vuelto, que no nos emociona, ¿sí? El pensar que el Señor va a volver, hermano. Ayer veía un video de un muchacho famoso, un muchacho, ya un señor que se llama Bacari, suelto en Israel. No sé qué quiere decir, pero él así se llama el video. Y la cosa es de que están mostrando de que tuvieron la fiesta de los tabernáculos allí en Israel, ¿verdad? Yo nunca había visto tal cosa. Dicen que tienen 60 años haciendo esta fiesta. Así es de que la fiesta ya sé que la hacen porque está en la Biblia. Y de eso les quiero poner el ejemplo. Y él empezó a grabar y está un montón de naciones, pero un montón de naciones del mundo allí, andan en grupos, celebrando la fiesta de los tabernáculos ahí. Y a mí me impresionó, de verdad, yo nunca me había ocurrido que hace esto la gente. Pero es que la Biblia dice, ¿sí? La Biblia dice que en los últimos tiempos, hablando, pero ya hablando del milenio, cuando el Señor Jesús reine allá en Israel, de las naciones, las personas van a ver a un judío caminando así y le van a decir, ¿a dónde vas? Y va a decir, oh, voy a la fiesta de los tabernáculos. Van a decir la gente de las naciones, oh, nosotros vamos contigo porque queremos ir a adorar al Señor. Y eso es lo que están representando estas naciones hoy, en este tiempo. Entonces, me quedé impresionado de ver ese caso. Pero como les digo, hemos venido a aprender y nosotros necesitamos entender. Me dio tanto así pesar ahora levantarme con la noticia de que Israel otra vez ya está en guerra. ¿Sí? Pero oyeron ustedes decir que mencionaba el presidente de Estados Unidos diciendo van a tener ya paz eterna. Aquí ya se arregla el problema. Pero pues yo ya sé que no pueden arreglar el problema. Ya lo sé por la Biblia. Porque la Biblia dice que no va a ser así. Es más, dice que cuando digan paz y seguridad va a ser peor la cosa. Así es de que eso estaban diciendo y yo ya sabía, no, pues no les va a durar mucho la fiesta, no les duró ni 2 días, creo yo, ¿verdad? A lo mucho 3 y ni siquiera, porque en realidad mientras aquí estaban así como en paz y las armas abajo, aquí, allá ellos estaban matando a los que estaban en contra de ellos. Así es de que había gente sufriendo, así que eso era mentira. Pero ¿cómo sabemos eso? Entonces uno tiene que venir a la iglesia primero a adorar, amén. Segundo, tiene que venir a aprender y eso lleva trabajo, eso lleva esfuerzo. Eso lleva a que usted le ponga interés a lo que se va a decir, que usted trate de entender y anotar lo que no entiende para preguntarlo después. Y la tercera cosa por la que venimos a la iglesia es porque venimos a estar juntos. Es importante, yo sé que algunos tienen que salir corriendo por X razones, trabajo, familia, lo que sea, está bien, no hay problema. Pero de perdido tómese un minutito ahí para saludar a los hermanos y decir, hey, me dio gusto verte, cuídate, que estés bien. Sí, amén, estamos bien. Es importante eso en nuestras mentes, amén. Así es que les decía, quisiera hablarles del libro de Romanos y para eso quisiera leerles algunos datos que son tan importantes. Mire, le voy a dar un ejemplo de esto. Hoy estamos en ¿cuánto de octubre? 19. 19 de octubre, ¿verdad? Bueno, el 31 de octubre, ¿qué se celebra? Todos van a decir, pues Halloween, ¿quién no sabe eso? Bueno, pero no le estoy hablando de eso, yo no estoy hablando de Halloween. Ese es el problema de no saber, ¿sabe? No se celebra Halloween, se celebra la reforma. Eso es lo que se celebra. Y nosotros deberíamos de estar, no para hacer una fiesta de reforma con trajes, no, sino de alegrarnos
en el hecho que, ¿sí? Hace 500 y tantos años, porque ya perdí la cuenta, me están olvidando las cosas más rápido, pero no muchos, 500 y un poquito más de años, Martín Lutero clavó las 95 tesis allá en Alemania. Y desde allí para acá las cosas cambiaron para el mundo cristiano. Así es de que es por eso que este hombre hizo, y por otros más, que usted y yo tenemos esta libertad y tenemos Biblias en nuestros idiomas, porque este hombre hizo una labor increíble para que la Biblia llegara hasta nuestras manos. Entonces, por eso es importante aprender. Yo espero que para esos días pueda estar hablándoles un poco de la Reforma para aquellos que no saben, porque a mí me da sentimiento cuando le pregunto a cristianos así, ¿y qué se celebra el 31 de octubre? Y dice, Halloween, porque hasta iglesias metidas en esto por la terrible ignorancia, porque llegamos a las iglesias esperando que nos traten como que es un club, como que es un lugar donde yo necesito sentirme bien. Con todo respeto, amado hermano, usted no viene aquí a sentirse bien. A veces nos vamos a sentir bien, pero a veces se van a sentir bien incómodos con lo que yo digo. Hasta yo salgo incómodo porque no les quería decir eso a los hermanos, pero ni modo, ¿sí? Lo importante es que veamos de que no es el pastor el que me está acusando ni haciéndome sentir mal, sino Dios hablándome a través de su palabra. Amén. ¿Sí me doy a entender? Entonces, por eso es importante que vengamos a la iglesia con entendimiento. Y cuando yo entiendo, yo puedo valorar más las cosas. Mire, le quiero leer algunas de las cosas, de un par de historias de cómo hombres fueron cambiados por el libro de los Romanos. Yo le digo la verdad, yo nunca fui tan impactado también cuando leí Romanos. Yo me quedé impresionado pensando, wow, sí, todo lo que esto dice. Lo he leído muchísimas veces, usted lo puede leer en una sentada. Se lo puede leer con mucha facilidad, no es un libro difícil de leer, es un libro bastante dinámico, así es que tendrá respuestas, pero mire, traía la lista de preguntas, pero me voy a tardar mucho, son demasiadas preguntas y usted se va a contestar al leer el libro de Romanos. Pero mire, le cuento esta, por ejemplo, cómo impactó el libro de Romanos a San Agustín, este padre de la iglesia que vivió allá por el 386. Dice que en el verano del año 386, un hombre joven lloraba en el patio de su amigo. Él sabía que su vida de pecado y rebelión contra Dios lo dejaba sintiéndose muerto y vacío, pero no podía encontrar las fuerzas para hacer una decisión final por Cristo Jesús. Él no tenía las fuerzas por su pecado, él estaba ahí toda la vida mal. No podía decidir por Cristo porque su pecado lo acosaba. Mientras estaba sentado, él escuchó a algunos niños jugando un juego y se gritaban entre sí estas palabras. Así donde el vecino, toma y lee, gritaban los niños. Pero él estaba atormentado por su pecado, pensando él que Dios tenía un mensaje para él a través de las palabras de los niños. Él tomó un libro de Romanos que estaba ahí, que estaba tirada cerca, lo abrió y empezó a leer. Y esto fue lo que leyó. Un pasaje que está en Romanos capítulo 13. Oigan lo que dice. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias. Era el problema de él. Y dice, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Él no leyó más. No tenía que hacerlo. A través del poder de la palabra de Dios, Agustín tuvo la fe para confiar toda su vida a Cristo Jesús en ese preciso momento. Y así es como el libro de Romanos puede cambiar la vida suya. Cuando yo leí el libro de Romanos, de verdad yo me quedé impresionado. Era como que, wow, como que mi cerebro explotaba con tanta respuesta, de tanta pregunta. Ya les he contado que yo siempre soy alguien que tengo demasiadas preguntas en mi cabeza. Así es de que, mire, Martín Lutero, del que les estoy hablando, de este famoso reformador que muchos odian, porque no entienden, pero si usted leyera su historia, usted se quedara más bien maravillado de cómo este hombre, que les cuento cuando predique de la reforma, que siempre lo hago, les hablo más de él, pero mire lo que él escribió. En agosto de 1513, un monje dio un sermón del libro de los Salmos en un seminario, pero su ser interior no era nada más que un tumulto. En sus estudios se encontró con Salmos 31:1. Líbrame en tu justicia. El pasaje lo confundió
¿Cómo podía la justicia de Dios hacer algo más que condenarlo al infierno como un castigo justo por sus pecados? Lutero siguió pensando en Romanos 1:17, el cual dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El monje procedió a decir: noche y día he ponderado hasta que he tomado la verdad de que la justicia de Dios es esa justicia que por medio de la gracia y pura misericordia Él nos justifica por fe. Por lo tanto, sentí que había renacido y pasado a través de unas puertas abiertas al paraíso. Este pasaje de Pablo para mí se convirtió en un portón hacia el cielo. Martín Lutero nació de nuevo y la reforma empezó en su corazón. Fue Romanos 1:17 lo que cambió, mas el justo por la fe vivirá. Está diciendo, mas aquel que es declarado justo por fe, cuando usted pone su fe en Cristo, cuando usted confía en la obra que Cristo hizo en la cruz, la justicia perfecta de Cristo, que es Dios, es puesta sobre usted y sobre mí. Así cuando yo muero y llego al cielo porque acepté a Cristo, por eso las personas dicen, pero es que no vamos a llegar al cielo porque somos malos. Oh, hermano, todos somos malos. Todos somos, mire, si usted no falla en una cosa, falla en otra. Si yo no fallo en esa que usted falló, yo fallo en la otra. Pero así somos los humanos. Entonces, por eso, precisamente por eso, es que necesitamos este libro de Romanos, que nos enseña todo sobre la justicia de Dios, sobre la justificación. Sobre la palabra justificación significa declarar inocente a alguien. Así que cuando Cristo, usted pone su fe en Cristo, Cristo lo justifica, lo declara usted inocente delante del Padre, como que usted nunca ha hecho nada malo. Ahora piense usted eso, usted se muere y usted aceptó a Cristo y usted no era el mejor cristiano. Vamos a decir que humanamente hablando, usted se considera igual que yo, como Pablo, ¿sí? El peor de los pecadores. Así que nos sentimos el peor de la iglesia, sentimos que nosotros somos los cristianos, que si el Señor viene quizás seamos los que nos quedemos. Pero si usted aceptó a Cristo, y esto no estoy yo dando licencia para vivir en pecado, sino que estoy hablando de nuestra imperfección, pero cristiana. Cristianamente hablando, usted como cristiano muere, usted va a llegar al cielo. Y usted va a saber y yo que nos merecemos el infierno por nuestro pecado. Pero el Señor no nos va a dar el infierno. Él nos va a dar el cielo, pero no por nuestra justicia propia, sino por la justicia de Cristo. Por eso es importante, hermano, entender el evangelio. Y por eso las personas se llenan de orgullo en nuestras iglesias. Usted va a ver en nuestras iglesias pastores y líderes, hombres y mujeres llenos de vanagloria, pensando que ellos son bien santos, que tienen derecho a ver a los demás pecadores como nada, porque según ellos son bien santos y se merecen el cielo. Ese tipo de gente, estoy seguro, no entrará al cielo, hermano. Ese tipo de gente nunca, porque nunca han entendido, y al no entender usted y yo, cometemos un grave error, porque estamos queriendo ir al cielo con justicia propia, autojustificando nuestras acciones. Hermano, el único que me puede justificar a mí se llama Cristo. Amén. Y a usted también. Solo Cristo lo puede justificar, nadie más. Cuando usted llegue delante del Padre, el Padre no lo verá a usted, ni a mí. El Padre verá a Cristo en usted, si usted le entregó su vida a Cristo. Así que más vale que le entregue su vida a Cristo. Amén. Mire que vengo enojado hoy. Así es que más vale eso. Mire, en John Wesley, les he contado la historia de este hombre, vino a predicar aquí, inglés, de Inglaterra, vino a Estados Unidos y vino a las colonias de los indios allá en Massachusetts y predicó, pero no le fue bien. Así es que regresó y su hermano, que se llamaba Charles Wesley, había nacido de nuevo, pero él no entendía porque conocía todo bíblicamente hablando. Sabía demasiado, mucho más que nosotros, y no era cristiano. Aunque él creía que era cristiano, pero nunca había nacido de nuevo. Dice así la historia, en mayo de 1700, oiga, hace poquito, 1738, un ministro, oiga, y misionero, no era cristiano, no había nacido de nuevo. Ese es el peligro de estar en las iglesias, que usted venga a la iglesia y no haya nacido de nuevo,
que usted no vaya a solas con Dios y le diga, Señor, por favor, perdóneme. ¿Sabe? Estos días he tenido unos días difíciles, la verdad, difíciles. Me sentía tan mal de verdad un día de estos que me puse a orar y le dije, Dios, por favor, yo ya no soporto, siento que no puedo más. Ayúdeme, por favor, me siento muy mal. Y de verdad sentí como el Señor me consoló allí y me dio fuerzas, porque siempre he pensado, no pudiera hacer esto. Por eso dice la Biblia, el que ande por este camino, por torpe que sea, no se va a extraviar. Así me considero yo un torpe de verdad. Pero el Señor nunca ha dejado que me extravíe, y así el Señor no lo va a permitir con usted tampoco. Pero usted necesita entregar su vida a Cristo. Amén. Dice que este hombre misionero fracasado fue de mala gana a un pequeño estudio bíblico en donde alguien leyó en voz alta el comentario de Martín Lutero sobre Romanos. Yo lo tengo, lo estaba leyendo ayer yo, este comentario. Como Wesley, el misionero fracasado, dijo después, mientras él estaba describiendo el cambio que Dios obra en el corazón a través de la fe en Cristo, sentí que mi corazón ardía de manera extraña. Sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo para mi salvación, y me dio una seguridad que Él había quitado mis pecados, incluso los míos, dice. John Wesley fue salvo esa noche en Londres, en una pequeña reunión. Este hombre es el padre de los metodistas, algunos de los hospitales más grandes que usted ha visto aquí en Houston, de este hombre, de este ministerio que este hombre hizo después de que nació de nuevo. Hermanos, mire, el libro de Romanos usted lo necesita y yo también. Y por eso le quiero hablar un poquito sobre el tema. Amén. Así es que pudiera seguirles contando más, pero se me va a ir el tiempo. Así es que quisiera que fuéramos un poquito al texto para hablar así rápidamente. No quiero hacer muy larga la introducción, pero empieza el verso 1 diciendo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. El apóstol Pablo está escribiendo una carta a los romanos, y Pablo había empezado ya muchos años antes su ministerio. Y para los que no saben quién es Pablo, recuerdan el capítulo 9 relata de que Pablo estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo. ¿Sí? Él estaba persiguiendo porque él era un fariseo, era un hombre que quería luchar contra todo aquello que se opusiera a Dios, según él, ¿verdad? Así es de que el capítulo 9 del libro de los Hechos, me permito ir a leérselo porque me gustaría que usted oiga las palabras directamente de este que dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Dice así, llamado en su nombre hebreo Saulo, dice así, respirando en el verso 1 del capítulo 9 de Hechos, aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, o sea, contra la iglesia. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, porque la persecución había empezado y los cristianos habían huido hacia la parte norte de Israel. A todas partes, pero él está hablando de estos que fueron a Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Este hombre estaba odiando el cristianismo en este momento, de este hombre del que vamos a hablar, que escribió el libro de Romanos. Pero es importante que usted sepa quién es, porque hay gente que no entiende y entonces no va a disfrutar lo que usted va a aprender de este hombre. Así es que en el verso 3 dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y le sigo relatando. El Señor se le aparece a un hombre que se llamaba Ananías, un anciano cristiano, y en visión le dice a Ananías, ve a tal calle, a la calle que se llama Derecha,
dice el verso, y ahí se encuentra Saulo, y Ananías dice, Señor, pero este nos anda persiguiendo, este ha causado la muerte de muchos de nosotros. Y le dice, ve, porque instrumento me es este para llevar el evangelio a todos los gentiles, a todos aquellos que no somos judíos. Usted y yo estamos aquí esta mañana gracias a ese hombre, a la gran labor que el apóstol Pablo hizo. Así se le llama, el apóstol a los gentiles. Y por eso es importante que usted entienda el evangelio, porque va a valorar usted las 13 cartas que este hombre escribió. De verdad, usted puede ponerse esa tarea, leer las 13 cartas. O sea, muchas de ellas Romanos es de las más largas, pues. Y Primera de Corintios, me parece. De ahí las demás todas son más cortas, ¿verdad? Ninguna es más larga que esto. Así es de que usted lo va a disfrutar y podrá entender cómo este hombre, el Señor lo salvó y lo llamó para hacer la obra que el Señor había dispuesto a hacer con él. Así es que volviendo a Romanos, solo para que tenga un poquito de datos sobre este hombre, volviendo ahí al capítulo, dice Pablo así, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Pablo le está escribiendo a los romanos y nunca había ido a Roma. Pablo fue después de que escribió esta carta porque ya iba preso a presentarse delante del César, porque los judíos lo capturaron cuando regresó a Jerusalén después de su tercer viaje misionero, y lo capturan, y entonces él dice pues que es ciudadano romano, ¿no? Y que apela a César, porque pues no hay evidencia de lo que lo están acusando. Así es de que él apela a César y pues se toman el viaje y lo llevan para ir a Roma. Y antes de esto él ya había mandado esta carta. Ahora la cosa es cómo llegó el evangelio a Roma. En este momento recuerda usted que el libro de los Hechos, el capítulo 2, nos relata el día de Pentecostés, cuando hay gente de todas las naciones viniendo a esta fiesta, y el Señor viene sobre los discípulos que están ahí congregados en aquel lugar, y dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos y hablaron lenguas que no hablaban, y muchos de los que estaban ahí los oyeron hablar a estos pescadores hablando sus idiomas, y dice que estaban maravillados. Pero el Espíritu Santo vino y trajo arrepentimiento a estos hombres y les preguntaron, oigan, varones hermanos, ¿qué hacemos? Y ellos dijeron, arrepiéntanse y entréguenle su vida a Cristo. Así es de que como todos estos eran creyentes en Dios, pero pues no habían nunca escuchado el evangelio. Era la primera predicación que el apóstol Pedro hizo, y de ahí toda esta gente regresó a sus tierras. Así es que se cree que así fue como el evangelio llegó hasta Roma. Y el evangelio estaba ya en Roma, pero Pablo nunca había ido a Roma. Así es que escribió esta carta, y por eso esta carta, yo personalmente al leerla, puedo decir, se mira el corazón, en estos primeros versos, se mira el corazón de un hombre deseoso de decirle todo lo que pueda a estos hermanos, para que estos hermanos tengan más fuerza de quién es Cristo. Hermano, eso es lo que se trata en nuestras iglesias. En nuestras iglesias no se trata de hablar de los hombres. No se trata, yo conocí un pastor, tristemente, siempre con mi esposa nos acordamos con sentimiento. Conocimos un pastor que no había predicación que él no hablara del anillo que le había regalado a su hijo. El anillo costaba no sé cuántos miles de dólares en El Salvador. Y entonces siempre hablaba, porque es un hombre muy rico. Y siempre que nos recordamos sentimos un sentimiento, y me dice, Laia, todavía siento dolor de eso. Y yo le digo, sí, porque está bien que se lo regalara, él hubiera regalado uno más caro si quería, era su hijo, está bien, lo tenía. Pero ese no es el punto, ¿verdad que no? En la iglesia, el punto es Cristo, hermanos. Si un día usted se va de esta iglesia o ya no está esta iglesia, usted vaya y busque una iglesia donde se exalte el nombre de Cristo y no el nombre de los hombres. Amén. Porque se trata de Cristo la iglesia. Y usted va a ver esto aquí, mire, en las pocas y en las primeras palabras que Pablo dice. Así es que el evangelio, se cree, no llegó a través de este momento con hombres que regresaron a las naciones y hombres que viajaron, obviamente judíos que llegaron allá, porque la iglesia de Roma se sobreentiende cuando Pablo les escribe esta carta, y cuando también Pedro escribe a los romanos, que fue a la iglesia en Roma que le escribió Pedro, que hay tanto gentiles como judíos. Así es que es importante el tema para balancearlo, porque ambos grupos necesitan aprender, porque pues aquellos que no somos judíos, pues no entendemos muchas cosas, porque obviamente pues no somos judíos, necesitamos un estudio más profundo. Y en aquel caso era igual, ellos no eran judíos, eran romanos, así es que tenían otras costumbres y necesitaban aprender. Así es que él les dice, yo fui llamado a ser apóstol, que quiere decir un enviado de Dios. Esto es importante, hermano. Hoy en día, estaba viendo un día de estos a un hombre ahí
poniendo no sé ni por qué estaba bien, pero aparece ahí, ¿no? El nombre de él y apóstol, firma así. Y el hombre así va todo ahí bien, así con sus lentes y todo, como que es modelo. Y me da tanta tristeza y pena. Me da pena por los que oyen a estas personas. Me da vergüenza por este tipo de hombres que se supone que saben. Hermano, apóstol es un enviado. Y hoy en día, aquí en Houston, por ejemplo, hay demasiados hombres que se autodenominan apóstol. Aquí hay, entre estas iglesias, hombres que se autodenominan apóstoles. Solo porque ellos quieren estar arriba de los pastores. Ellos han hecho esta doctrina. No es nada bíblico para estos tiempos, que ellos están sobre los pastores para supuestamente dirigir los rebaños a través de su supuesta gran iluminación que tienen. Pero es mentira, tal cosa no existe. La Biblia de evidencia, no estoy en el tema, pero ya les he predicado, no hay evidencia de que eso sea cierto. Tenemos pastores en todo el mundo, hombres llamados por Dios y también falsos, ¿verdad? Y también falsos que están ahí para engañar, como dijo Pablo, de vosotros mismos se levantarán y engañarán a los seguidores. Así es de que usted tiene que tener cuidado con eso. Pero Pablo se identifica tal cual, dice, fui llamado a ser un enviado al mundo por Cristo. Dice, apartado para el evangelio de Dios. Yo fui apartado para traer el evangelio a ustedes. Gálatas nos revela de que Pablo dice, yo no aprendí este evangelio, le dice a los Gálatas, de alguien. Yo no lo aprendí de Pedro o de Juan. Yo no lo aprendí yo lo aprendí por revelación, dice Pablo. Yo lo aprendí de Jesucristo directamente. Y cuando usted lee, hermano, usted puede darse cuenta, la gente a veces quiere pelear, como decía Luis, ¿verdad? Por temas y ni siquiera saben y ni han leído. Pero cualquiera que ha leído la Biblia y lee cualquier libro, ve que hay unos libros que no aparecen en nosotros, ¿verdad? Son libros históricos. Y cuando usted puede leer esos libros, pero léalos, no venga a opinar si no los ha leído. Lea la Biblia y lee estos libros. Y usted solito se va a responder, ¿por qué estos libros no caben aquí? Usted solito se va a responder, yo hice eso, a mí me dijeron eso. Ve y léelos y respóndete. Entonces cuando yo leí la Biblia y leí eso, me di cuenta que esto no cabe aquí, hombre. Simple, no cabe. Es que no pega. En cambio, cuando usted lee los 66 libros de la Biblia, todos pegan unos con otros. La Biblia se responde a sí misma, hermano. No tiene interpretaciones privadas. Por ahí alguien, ¿verdad? La gente dice, oh, es que la Biblia todos la interpretan como quieren. O sea, eso es falso. Es falso porque todo es falso. Nadie puede interpretar la Biblia a su manera. La Biblia se interpreta a sí misma. Ella misma responde. No es que nosotros inventamos. Yo lo interpreto de una manera, el otro viene y lo interpreta de otra manera. Yo puedo hacer aplicaciones, que es distinto, ¿sí? Un verso puede hablarme a mí de cierta manera y el otro verso, y ese mismo verso le puede hablar a usted de otra manera. Esa es riqueza de la Biblia. Pero hay una sola verdad que Cristo quiso decir. Por eso se llama una verdad absoluta, ¿sí? Y esta verdad es absoluta aquí en Houston, allá en la China y en Moscú, así como en El Salvador y en México, es la misma Biblia, la misma palabra de Dios para todos los seres humanos. Eso es importante también. Así es que dice él que él ha sido apartado para el evangelio de Dios. ¿Qué es el evangelio? Les he dicho una y otra vez. Esto es importante. El evangelio es la obra completa que Cristo hizo para salvar a los seres humanos. ¿Qué hizo Cristo? Bueno, Él es Dios y se hizo hombre. Se hizo hombre, nació de Virgen María. 2, Él murió en la cruz. A Él nadie le podía quitar la vida porque Él no estaba sujeto al pecado que nosotros estamos sujetos. Usted y yo sabemos que un día de esto nos vamos, ¿sí? Un día de estos morimos. Hay gente que no le gusta hablar del tema y claro, es horrible la muerte. Pero esta es la verdad. Un día de estos ya no vamos a estar aquí. Pero a Cristo eso no lo afectaba. Porque Él es Dios perfecto, santo y justo. Él no había pecado. Él tuvo que entregar su vida. Eso es lo glorioso, hermano. Que Él entregó el Espíritu. Porque Él no lo podíamos matar en realidad. Él podía sufrir en el cuerpo de hombre. Pero no podía morir porque Él nunca había pecado. Y los únicos que estamos sujetos a la muerte somos los seres humanos. Hijos de Adán y Eva. ¿Verdad? Entonces,
El evangelio es que Él vino y se hizo hombre. Dios Todopoderoso hecho hombre. Eso es importante. Hecho 100% hombre, 100% Dios también. Muere en la cruz. Él no había hecho nada malo. Todo lo malo lo había hecho usted y yo. Amén. Pero Él llevó nuestra culpa y por eso es glorioso el evangelio. Él cargó con toda mi maldad. Hermano, si he puesto a pensar esto a mí me aplasta a mí. Esto me aplasta. Cuando pienso en que el Señor me salva a mí a los 20 años. Me salva. Yo entiendo, wow, Dios de verdad está vivo y la Biblia es palabra. Yo entiendo esto y me cambia todo, pero sigo pecando. ¿Cuántas veces sentía tanta culpa por haber pecado, por haber ofendido a Dios? ¿Y usted cree que Dios no sabía que yo le iba a fallar? Va que Dios sabía. Porque Él lo sabe todo, hermano. Él lo sabe todo. Él sabe lo que usted va a hacer mañana. Él lo sabe todo, todo. Y pensar en que aún así Él fue a la cruz por mí. Eso debería de avergonzarnos, ¿verdad? Y decir, Dios, perdón. Porque Él sabe lo que usted va a hacer. Y Él aún así va a la cruz por amor a nosotros, hermano. Es una gran cosa. Luego muere. Lo sepultan. Y Él prometió, oiga esto. Él prometió en el jardín, ya le voy a hablar de esto, que iba a venir. Y vino como hombre. Él prometió que iba a morir en una cruz y murió en una cruz. Él prometió que iba a ser sepultado y que al tercer día se iba a levantar de entre los muertos. Esto es algo que lo miramos como nada, pero esto es glorioso. Y es lo que está diciendo Pablo. Fui apartado para predicarles el evangelio, para explicarles todo lo glorioso del evangelio, de la buena noticia, porque evangelio quiere decir buena noticia. Y el Señor prometió que se iba a levantar al tercer día. El tercer día, ahí estaban los guardias, la roca con el sello romano para que nadie la abriera, ¿verdad? Y los soldados ahí, y hubo un gran terremoto y un ángel se sentó ahí arriba, la piedra se movió, no para que el Señor saliera, porque pues el Señor podía atravesar la piedra y las paredes, sino para que nosotros viéramos, ¿sí? Para eso, porque pues el Señor necesitaba mover la piedra y obviamente lo hubiera podido mover, pero no. Y entonces sucede este evento tan glorioso de la resurrección que está en la historia, no en la Biblia, en la historia aparece esto. ¿Por qué cree que vivimos en el 2025? Después de Cristo. Marcó la historia del mundo, pero a nosotros se nos olvida este evangelio glorioso. Luego se aparece por 40 días a sus seguidores. Y en una ocasión, dice Pablo, a más de 500, de los cuales, dijo Pablo en un momento a los corintios, algunos todavía viven, ustedes vayan y pregúntenle si quieren, dijo Pablo. Y al último de todos, como un abortivo, a mí, dice, se me apareció también el Señor y lo vi. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Y no solo eso, al terminar los 40 días, 10 días antes de Pentecostés, el Señor subió a los cielos enfrente de ellos, hermano. Y esto es lo que usted no se deja maravillar porque no quiere, porque somos malos. Mire, porque todos somos iguales. Pero uno debería de permitirse maravillar, y ya le he contado esto, pero déjeme así rapidito con los niños. Ya ve que yo le doy clases allí a mi hijo y a un par de niños más. Y entonces hoy han agarrado a decirme siempre que voy a la clase, háblanos de las maravillas del cielo. Quieren que ahí en la clase les hable de las maravillas del cielo, porque se han dejado maravillar por las cosas que yo les digo. Y tienen preguntas como, ¿y los animales van a hablar? Yo le digo, mira, no te puedo dar garantía, pero yo pienso que sí. Va a quedar grabado esto. Pero yo creo que sí, le digo yo, la verdad. No hay garantía, porque no hay ningún verso que lo diga. Pero yo pienso que sí, le digo yo. Así es de que, porque ven que la serpiente habló, el burro de Balán habló, y los loros hablan. Así es que esa es mi teoría. Nada. Entonces, que no estoy jugando. Pero yo les digo, puede que hablen, lo más seguro, porque la creación va a ser perfecta. Ya los leones ya no nos van a ver como fajita asada, fajita cruda, mejor dicho. Ya no nos van a ver así, sino que ellos van a comer pasto, igual que las vacas. Entonces, es glorioso el evangelio, hermano. Y el Señor no solo se fue,
sino que Él prometió que iba a volver, que era de lo que estábamos cantando hoy. Y todo esto es el Evangelio. Por eso usted necesita el Evangelio para explicarle al otro el Evangelio. ¿Por qué? Si alguien está muriendo, imagínense que yo estoy muriendo. Esto es para los que van a ir a la tarde de evangelismo, por si no voy. Pueden fácilmente decirle a una persona, oye, y imagínate que estoy muriendo. En 5 minutos voy a morir. Y tengo miedo. ¿Qué crees que debo de hacer? Hermano, lo que debes hacer es arrepentirte, ¿sí? Y confiar en Cristo. No solo arrepentirte, sino confiar en Cristo, porque alguien tuvo que pagar esa deuda. Mire, es que el problema del pecado, el pecado alguien lo tiene que pagar, hermano. Si usted va aquí a la corte y usted le dice al juez, señor juez, me arrepiento de haber robado, yo no quería robar, pero tenía hambre y robé, señor juez, perdóneme. El juez va a decir, no, pues te perdono, pero mira, la ley dice que hay que castigarte, así es que 2 años a la cárcel por haber robado. Porque no era tan grave, vamos a decir, todo el evento que sucedió. Solo era una gallina, así es que 2 años a la cárcel por haber robado una gallina. Pero el caso de en el cielo no va a ser así las cosas. Hermano, usted y yo, alguien necesita pagar eso. Y por eso hemos dicho, el pecado o se paga en el infierno eternamente, o lo paga Cristo ahí en la cruz. Y usted queda como que nunca hizo nada. ¿Se da cuenta lo glorioso del Evangelio? Que Cristo paga nuestro pecado ahí en la cruz. Y usted va al cielo como que nunca hizo nada, limpiecito, porque el Padre acepta la ofrenda de Cristo. La paga por su pecado y el mío lo hizo Cristo ahí en la cruz. Y por eso Cristo en la cruz es importante entenderlo. Allí es el pago que se hizo. Y la resurrección, como dijo alguien, es el recibo de que ya está pagado. Y que un día usted y yo resucitaremos con Cristo y veremos a nuestros seres queridos y estaremos todos juntos allá sin este gran problema del pecado. No crea que usted así como aquí en la iglesia se comporta y dice, ay, este hermano que siente que a la par mía me cae mal. Allá no va a decir eso, allá lo va a amar. Porque ya no va a existir el pecado. Algunos dicen eso. Es que yo no quisiera ir al cielo porque lo que pasa es que soy pecador y me da miedo ir en el cielo pecar. Eso no va a suceder, hermano, porque el pecado no va a existir en el cielo. Amén. Sí, está bien con lo que le digo. Bueno, vamos a seguir con esto. Así que el verso 2 dice, oiga lo que dice, Pablo escribiéndole a estos hermanos que se cree él no conoce, tal vez algunos, ¿verdad? En el camino del trabajo misionero, pero no a todos, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Mire, cuando usted va, por ejemplo, para que vea un poquito cómo es esto, me gustaría que lo vea, va al capítulo 3, usted se encuentra con la desobediencia, ¿sí? Con que no coman del fruto de ese árbol y pues comieron, porque el diablo los engañó y el diablo hace lo mismo hoy en día, engaña a las personas porque eso es lo que él es, un mentiroso, es un ladrón, es un asesino, eso es lo que es el diablo. Y la gente decide creerle al diablo. Así es que la mujer come y el Señor llega y dice así el verso 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto, porque el Señor le estaba llamando a Adán y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol del que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí, uno echándole la culpa al otro, ¿sí? Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente. Esta es la profecía de que el Señor iba a venir. Y la simiente es suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cristo en la cruz aplastó la cabeza del diablo y le quitó el poder de la muerte, hermano. Piense solo por un momento qué horrible que es la muerte, ¿sí? Cuando hemos perdido un ser querido
Es un dolor que sentimos que no podemos, ¿verdad? Todos aquí estoy seguro han familiares, amigos, gente que... Y es un dolor tan grande que las personas quisiéramos morir en ese momento para ya no sentir ese dolor. Lo que implica saber que alguien va a morir o que alguien ya murió. Es un dolor inmenso. Y así es que el Señor iba a venir y en la cruz, dice Colosenses, que el Señor en la cruz avergonzó públicamente a todo el infierno, triunfando sobre ellos en la cruz. Porque ellos pensaron que lo habían matado. Pero no podían matar al Señor, ¿sí? Porque el Señor es Dios. Él allí tuvo la victoria más contundente sobre el pecado y sobre la muerte. Y esta fue una profecía dada ya en el principio de que un día el Señor iba a venir. Más o menos 4000 años después, el Señor aparece en escena allá en Israel y muere por nosotros en la cruz. Resucita al tercer día, se aparece a muchos, sube a los cielos y Él, 2000 años después, estamos aquí esperándolo. Él ha prometido volver, hermano, y Él va a volver por su iglesia. Amén. Créalo, hermano, créalo y agárrese de eso, porque muchas veces de verdad lo va a necesitar en el camino. Créame que lo va a necesitar en el camino. Vaya conmigo a Isaías. Recuerda lo que estamos leyendo, ¿no? Que fue dicho, que los profetas hablaron de él. Mire, por ejemplo, el capítulo 9. Isaías fue escrito por ahí así de unos 700 años antes de Cristo. Antes de que Cristo naciera en este mundo, este libro fue escrito. Dígame usted, es imposible que algo así se escriba humanamente hablando. Capítulo 9, ¿lo tienen? Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos, porque el Señor anduvo ahí en estas tierras 700 años después. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. ¿Se imaginan lo glorioso que fue cuando el Señor vino, hermano? Que estaba sanando a los leprosos, que resucitaba a los muertos, que le daba de comer a miles, que le daba vista a los ciegos, que los cojos andaban, que las enfermedades incurables eran sanadas. O sea, todo esto tan glorioso fue lo que vio esta gente, y de eso está hablando el verso. Mira hasta el verso 9. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. ¿Conoce usted otro admirable? No hay otro admirable. Dice, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Son nombres del Señor Jesús. Lo dilatado de su imperio. Oiga, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Oyó, esa es una profecía del Señor 700 años antes de que él naciera allá en Belén. Ahora, una profecía más. Ahí en Isaías, en el capítulo 53. Mire esto. Esto es demasiado, de verdad. Esto es que alguien que no quiera creer esto, de verdad, es que pues, ya no hay nada que hacer con la persona. Pero mire, 700 años antes de que el Señor naciera aquí en esta tierra. O sea, que a nosotros tenemos 2700 años de que esto se dijo, se escribió. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Verso 1. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá a cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Era un hombre normal, 100% hombre.
despreciado y desechado entre los hombres. Así despreciaron al Señor Jesús. Y así lo despreciamos hoy en día nosotros. Igualitos a ellos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y hoy en día igualito. A la gente no le importa. Veníamos en el carro y le decía a alguien cómo están las canchas llenas de hombres ahí jugando. Y de verdad me da un sentimiento profundo. Y dice alguien, se levantaron a adorar a su Dios. Y es cierto. Ellos tienen a su Dios. ¿Sí? El juego. Vamos y hacemos todo. Aquí no importa que trabaje toda la semana, vamos, porque hay que jugar. Pero ese Dios no te va a salvar. No, pastor, no sea exagerado, está exagerando. No estaba exagerando. Quien dijo esto es cierto, es la verdad. Porque a eso nos levantamos. Algunos se levantan a cuidar sus carros, otros a cuidar sus casas, otros a disfrutar con sus familias. De todo hacemos los seres humanos. Pero hermano, ningún Dios podrá salvarte. El único Dios que te puede salvar se llama Cristo. Y te rindes a Él o aquí no hay negocio. Amén. Así es que es sumamente importante porque la mayor parte de seres humanos hoy en día desprecia, menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, oiga, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, salud, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Recuerda tanto golpe que le molieron su carne? El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Por eso en Cristo, hermano, mire esto, en Cristo ahí en la cruz, piénselo por favor, esto es con usted de verdad, esto es para que usted encuentre el camino de verdad, hermano. A mí no me importa, de verdad, lo pensaba mientras hermano Luis dice eso de la gente que se pone a decir cosas del dinero. Yo le digo a la gente, mire, si usted no tiene dinero para ofrendar, usted venga a la iglesia, por favor. Venga a la iglesia, por favor, y escuche el evangelio. Sí, ayudamos, porque yo le digo, es que la persona que no ha nacido de nuevo no le importa, hombre. No le importa, ¿qué le va a importar la iglesia? Y con justa razón, si es que él no es cristiano, pero yo recuerdo cuando yo me convierto, días antes yo gastaba mucho dinero en pastillas. Y cuando recibí la primera paga, una de las cosas cuando ya estaba sano que hice fue obviamente comprarme ropa decente para ir a la iglesia bien guapo. Y recuerdo que sentí tanto cuando me explicaron y pude dar para la obra de Dios. Usted dele al Señor. Amén. Delo para el Señor. De verdad que qué locura esto, de verdad, que la gente hace. Pero mire, sigue diciendo el verso. El 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, estaba ahí en la cruz, les decía. Y el Padre dejó ir todo el enojo por nuestro pecado, porque Dios odia el pecado. Dice la Biblia que no solo odia al pecador. Y está todo el enojo de Dios sobre Cristo cayendo, todo el enojo que usted y yo nos merecemos, cayendo sobre Cristo. Castigando a Cristo por no castigarlo a usted y a mí, hermano. Ahora usted cree que, y despreciamos la cruz, y despreciamos el evangelio, y despreciamos a Cristo mismo. Pero el Padre lo castigó a él para no tener que castigarme a mí. Por eso el evangelio es glorioso. Y nosotros necesitamos aprenderlo y predicarlo y decírselo a la gente. Porque se hablan de un montón de cosas. A la gente hasta dice, no, es que deberías de tirarte un mensaje así, como más bonito, como que yo salga de aquí como todo un campeón y que todos los días es viernes para mí. Bueno, es que la verdad es que con todo respeto, no me importa. No me importa, es la verdad, porque quiero que te sientas bien, pero quiero que te sientas bien porque estás seguro que vas al cielo.
No que te sientas bien y que de aquí te vayas al infierno, porque entonces yo habré perdido y tendré un serio problema el día en que yo me presente delante de Dios. Tendré un serio problema. A mí me interesa que te salves, que vayas, que entiendas, y por eso angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado. ¿Se recuerdan este pasaje? Fue el que Felipe le leyó al eunuco, que iba leyendo, y que le dijo, ¿de quién está hablando? Era de este pasaje. Y como oveja delante de sus trasquiladores, se enmudeció y no abrió su boca. El Señor lo estaba haciendo por ti y por mí, pagando el precio de nuestro pecado. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortada de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. ¿Recuerda José de Arimatea? Y ahí Juan dice que estaba también Nicodemo, otro rico, dos ricos. Ahí llevaron especies carísimas para su sepultura, porque era una profecía que tenía que cumplirse 700 años antes, hermano. 700 años, no 7 años, no 2 meses. 700 años antes se dijo esto. Y sigue diciendo el verso, con todo eso, Jehová, el verso 10, ¿verdad? Quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, oiga esto, justificará mi siervo justo a muchos. Usted y yo estamos ahí. El Señor nos justifica. Oh, nos merecemos el infierno porque hemos ofendido a Dios, pero la santidad, la perfección de Cristo es puesto sobre nosotros. Y así cuando yo me presento ante el Padre, soy visto así como que nunca hice nada, porque alguien pagó mi deuda. No quedó en el aire, ¿sí? No quedó en el aire. No, alguien pagó mi deuda. La pagó Cristo en la cruz. Por eso usted podrá entrar al cielo. Usted de aquí, yo ya sé. Hay gente que se enoja porque un hermano peca o hizo algo. Y claro, yo no digo que hay que felicitarlo. Le podemos ayudar a corregirlo, ¿verdad? Pero ¿quién no va a pecar? Y esto no es licencia para pecar. Ese es su problema. Yo solo tengo que decir la verdad. Pero lo que pasa es que yo no puedo andarme allí enojado. Si es humano y ¿qué quieren que haga? Y yo igual. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos y encaminarnos en el camino del Señor. Amén, valga la redundancia. Así es que dice, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahí en la cruz dice, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Amén. ¿Se da cuenta lo glorioso que es el evangelio? Miré un poquito más. Vamos a regresar ahí a Romanos. Rápido, porque ya va que ya no tengo tiempo ya. Ya se me fue el tiempo. Ay, qué problema esto, hombre. Qué problema, ¿verdad? Esto de estar aquí con el tiempo. ¿Por qué el tiempo correrá así de rápido? Yo no entiendo. Cuando estoy allá a trabajar, el tiempo se tarda un montón. Aquí, mano, ya. Todos quieren que les paguen más por la hora de trabajo, porque tan largas que se hacen. Y aquí dice, se da cuenta el verso 2 que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, y podríamos seguir, pero pues no tengo tiempo, ya ve. Verso 3, acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Mire, déjenme le digo algo sobre esto, ya no tengo tiempo, pero así rapidito. Si usted va a Mateo capítulo 1, lo primero que usted encuentra, ¿qué es? La genealogía de Jesucristo. Y empiezan a darnos los datos desde Abraham, oiga esto, desde Abraham hasta que nace el Señor Jesús. Entre estos aquí que van, se menciona que hubo uno que se casó con Rahab, la ramera, que era de Canaán, un pueblo bajo maldición, pero se arrepintió esta mujer, recuerda, que ayudó a los espías y se salvó ella y toda su casa. Es que Dios es bueno, hermano.
Lo único que el hombre necesita es arrepentirse y asunto arreglado con el Señor. Eso es todo lo que el Señor quiere. Arrepiéntete y pon mi fe en mí. Aquí, asunto arreglado. Así es que esto es importante del Evangelio. Y entonces dice él que era del linaje de David. Usted necesita saber por qué. ¿Sabe por qué la gente tiene este problema con Israel? Porque no entienden ese verso. Pero como yo he leído la Biblia, no tengo ningún problema. Y si lo tiene usted, es su problema por no leer la Biblia. Pero debería de leerla. Mire, la gente está en problemada ahí, pero ¿sabe por qué hay tanto problema? Eso es el diablo. Todo eso que usted mira ahí es el diablo que quiere interrumpir, pero no va a poder interrumpir nada. El Señor ha determinado que va a gobernar y ahí vamos a participar de la Santa Cena en Jerusalén. Y Él va a gobernar desde ahí todas las naciones por 1000 años. Óigalo bien lo que lo dije. ¿Sí? El Señor va a gobernar de esa manera perfecta como nunca ha gobernado ningún ser humano. Él gobernará siendo Dios de manera perfecta el mundo entero. Y entonces a todos se nos quitará el velo y veremos tal cual el Señor quiere que veamos. Sobre esta tierra, hermano. Y por eso el pleito por esa tierra. Pero no la van a poder tener nunca. Seguirá siendo de este pueblo y el Señor hará su voluntad. Ahora, ¿por qué? Porque hay promesa. A David se le prometió que de su línea iban a ser el Mesías. Así es de que el Mesías vino de ahí por Rahab y de ahí usted sigue la línea y hasta que nace de José y María. Sí, claro, no de José, ¿verdad? Solo en el matrimonio, porque ya sabe usted que fue engendrado por el Espíritu Santo. Porque si no fuera un hombre sujeto a muerte y él no podía estar sujeto a la muerte. Pero esto es importante porque esto es lo que los judíos están esperando. Claro, los que entienden, ¿verdad? Los que no, pues están esperando al diablo, de verdad que están esperando al diablo. Pero los que entienden saben que tenía que ser del linaje de David y que por eso él tiene que reinar en Jerusalén. O sea, esto no se puede acabar el mundo sin que el Señor reine desde Jerusalén, porque él es. ¿Recuerda usted cuando el ciego, cómo gritaba el ciego Bartimeo? ¿Recuerdan? Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque él sabía, este que abre los ojos, este es el prometido a Israel. Señor, tú eres Dios, sáname, le está diciendo. Eso le está diciendo, tú eres Dios, sáname. ¿Y qué pues le sanó los ojos, porque el Señor puede hacer ojos nuevos todos los días. Los hace, hermanos. Sí, todos los días hay niños naciendo y ahí vienen con las grandes pepas abiertas. Y el Señor hizo eso. El Señor lo hizo. Y por eso es importante que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección. Dígame, ¿quién más se ha levantado entre los muertos, hermano? Nadie ha podido hacer esto. Solo Cristo hizo esto. Y a usted eso debería de alucinarlo y agarrarse de eso con este deseo de tener vida eterna, hermano. La muerte es espantosa. Pero más espantosa que la muerte es la condenación. Y por eso es que la muerte, por eso dijo Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Sí? ¿Dónde, oh muerte? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque ahora ya no gana sepulcro. ¿Por qué? Porque cuando el Señor venga por su iglesia, si usted ha muerto, si usted ya está muerto, o yo en Cristo, dice la Biblia que los sepulcros, ¡boom!, se van a tener que abrir. Porque el Señor mandará y se nos dará nuevo cuerpo y nos levantaremos y nos uniremos con el Señor allá en las nubes. Y de ahí partiremos con el Señor para estar 7 años en el cielo, de fiesta, de bodas, allá con el novio. Será glorioso, hermano. Nuestras mentes necesitan poner atención a esto. Y créanme que uno se fortalece, yo lo digo por mí. Muchas veces me he sentido, estos días me sentía tan mal, de verdad, y decía, Señor, por favor, ayúdeme, de verdad, y leía esto, y de verdad mi corazón, no, todo está bien, todo va a estar bien, ¿sí? El Señor está sentado en su trono, amén. El Señor está sentado en su trono, todo está bajo control. Y por quien recibimos, dice el verso 5, la gracia y el apostolado, lo que no nos merecemos, ¿sí? La gracia es darle algo a alguien que no se merece. El evangelio se le ha dado a usted y a mí, no lo merecemos, pero el Señor nos regala la salvación. Por eso no confíe en usted, no confíe en sus obras no van para ningún lado. La Biblia claramente dice que la mejor de nuestras obras es como un trapo apestoso, como un trapo sucio, la mejor de sus obras. Pero las personas quieren confiar en que no, yo hago buenas cosas.
No importa cuánto. Hacer buenas cosas es un insulto a Dios. Claro, hacemos las buenas obras en agradecimiento, pero digo para salvación. Es un insulto porque le decimos a Dios, yo me puedo salvar a mi manera, a mí Cristo no me importa. Eso es lo que le decimos a Dios cuando nosotros creemos que las obras nos salvan. ¿Se da cuenta? Es grave pensar en que mis obras me van a salvar. Por eso la Biblia claramente dice en Efesios capítulo 2, verso 8 me parece, dice que la salvación no es por obras de justicia, sino por gracia de Dios. Es un regalo que Dios le da a usted y a mí, y ese fue el mensaje que Pablo se le había dado. Para la obediencia a la fe a todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales están también ustedes, romanos, les está diciendo, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.